Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión y a un nuevo mes en Tras la Noticia. Y desde luego la noticia indudablemente en estos últimos días ha sido el éxito rotundo que la Comisión Justicia Cuba llevó a cabo en diversos encuentros en Costa Rica. Precisamente quiero agradecer la asistencia técnica para el programa de hoy de Delfín Coque y la producción de Miguel Sánchez, y desde luego agradeciendo muchísimo porque sé que acaba de llegar la presencia en nuestro programa del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, miembro del Ejecutivo y Directorio Democrático Cubano, así como parte del movimiento Justicia Cuba. Bienvenido Orlando, sé que estás cansado, gracias por estar con nosotros. Saludos, Cari, gracias por tenernos en este prestigioso programa que tanta audiencia tiene. Bien, Costa Rica ha sido como que una especie de tribunal que ya ha comenzado a funcionar castigando los crímenes del castrismo. Se ha hecho eco de la semana de trabajo intenso, de los contactos que ustedes tuvieron, del apoyo rotundo total de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina a este proyecto. Quiero que me vayas narrando cómo se ha producido todos los encuentros que han tenido. Sé que se entrevistaron también con la embajadora de la nueva democracia en Venezuela y que radica en Costa Rica. Háblame de todo esto y qué impacto ha tenido, cómo lo reflejó la prensa y hasta dónde en este momento sí se puede confiar en un enjuiciamiento contra los que representan la tiranía cubana. Cari, mira, la visita en Costa Rica se debió fundamentalmente a dos cosas. Número uno, el 22º Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a partidos políticos, partidos de gobierno de más de 30 países del hemisferio. Nosotros participamos como miembros que somos de la OCA junto al Partido Demócrata Cristiano de Cuba y al Movimiento Cristiano de Liberación. En esa reunión de OCA, durante la cual se nombró como vicepresidente de honor al doctor Eduardo Cardet, recién liberado de la prisión en Cuba. Muy buen nombramiento. Muy buen nombramiento, de acuerdo contigo en eso. Durante esa reunión también la delegación del directorio presentó la propuesta de un tribunal, del apoyo de la OCA a un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo, propuesta que ya había sido respaldada por la Internacional Demócrata de Centro en su reunión de Bruselas, hace unos meses. Entonces, para alegría nuestra, la moción no solamente fue respaldada, fue aprobada unánimemente. Sí, todos los partidos integrantes de la OCA votaron por ese tribunal, cosa impensable en América Latina hace cuestión de años. Para nosotros es otro eslabón más en este movimiento de lograr opinión pública favorable a nivel internacional para el enjuiciamiento a algún nivel y a todos los niveles de los tiranos que desangran a Cuba. También la reunión, nuestro viaje allá con una delegación de justicia a Cuba tuvo el marco de una invitación a participar en un foro que se celebró en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica sobre el adoctrinamiento como crimen de lesa humanidad en el marco del hecho de que el gobierno de Costa Rica, de manera inconcebible, ha firmado un acuerdo de educación con la tiranía comunista de Cuba. Sí, eso es algo que me ha llamado mucho la atención y creo, ¿no?, que parte de la presencia de ustedes, de las denuncias que se han hecho, de cómo en Cuba no hay una educación formal, pues podría llevar adelante, ¿no?, un movimiento que tratara de impedir esta carta de intención o esta especie de acuerdo de intención entre los gobiernos de Costa Rica y la tiranía cubana. Sí, es inconcebible. Costa Rica tiene posiblemente la mejor educación pública de América Latina. Ajá. Es una potencia
es una potencia Costa Rica en términos de valores democráticos, educación democrática, sociedad democrática. El hecho que firmen un contubernio con una tiranía en la cual los maestros son esclavos y en la cual lo que se hace es adoctrinar y no educar es tremendo y obedece a la agenda interna del partido gobernante en Costa Rica. Al foro que se hizo en la Asamblea Legislativa, convocado por el diputado Drago Dolanescu, un hombre de suma integridad que se ha enfrentado a las tendencias izquierdistas del actual gobierno, se llenó de personas eso. Tuvimos una gran cobertura de prensa, el panel estuvo muy bueno, Luis Zúñiga hizo una presentación brillante, igual que Pedro Corso, Bertantúnel, Martín Paz y Manuel Salva de Justicia Cuba, todos estuvieron excelentes. Un par de individuos simpatizantes del régimen comunista de Cuba hicieron uso de la palabra, hablaron, no hubo ningún problema, se expresaron, ofendieron y pudieron decir lo que tenían que decir, porque nosotros sí creemos en la democracia. Claro. No como nos ha ocurrido en esa misma Asamblea Legislativa años atrás, que una turba de castristas no dejó, o intentaron no dejarnos hablar en una reunión y nos agredieron. Nosotros no, nosotros creemos en la tolerancia y la diversidad, y esas personas dijeron sus mentiras y se les respondió. Fue un evento muy importante. Pero aparte de eso, Cari, y la histórica visita que hicimos a una sede liberada del gobierno legítimo de Venezuela, con la embajadora María Faría, que es una mujer de un liderazgo tremendo, nos impresionó a todos y nos acogió acogió la idea del Tribunal Internacional con gran entusiasmo. No digo yo, ellos se están sintiendo el peso de esa dictadura. Sí. Además de eso, tuvimos una gran cantidad de entrevistas en los principales medios costarricenses, todos ellos preocupados por estas tendencias izquierdistas del gobierno actual de Costa Rica y este acuerdo de inmigración que socava a los maestros costarricenses y socava a la educación costarricense. Tuvimos, te voy a decir, tuvimos tantas entrevistas con periódicos, radio, televisión, de todo tipo, que creo que de por sí generamos más opinión pública a favor de este Tribunal Internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad de Castrip. Bien, Orlando, y ahora que sigue, porque indudablemente este es un gran paso, se comenzó a dar el apoyo, ahora bien que sigue, ¿qué más se necesita? ¿Hasta dónde se puede llegar, no? Para lograr al fin, con un inmenso dossier que ustedes tienen ya completamente conformado, pues que se lleve, ¿no?, a efecto este enjuiciamiento y sobre todo, Orlando, en este instante tan crítico para la dictadura, donde están moviendo todos los recursos que tienen a la mano para poder zafarse de toda una serie de acusaciones o de posibles sanciones que se van a emitir por parte de la actual administración. ¿Hasta dónde golpea esto al régimen tiránico de Cuba? Bueno, lo que sí ahora es el panel de notables y la instalación del tribunal desde un poder soberano que lo convoque. Estamos en esa gestión, Cari, no es una gestión fácil, pero se ha avanzado mucho. Antes de Justicia Cuba nadie estaba hablando en el mundo sobre los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Ya se está hablando, ya se está conversando, ya tenemos respaldo de la OEA, de OCA, de la Internacional Demócrata de Centro, de presidentes de varios países, ya se ha planteado en los foros, se está planteando en diferentes congresos, que por cierto fue parte también del acuerdo de OCA, de que todos los partidos demócratas cristianos en diferentes congresos se les pide presentar resoluciones a favor del Tribunal Internacional. Estamos avanzando en esa dirección. Hemos avanzado mucho, como te dije anteriormente no se hablaba de estos crímenes de lesa humanidad y en cualquier corte, en cualquier parte del mundo que podamos llevar a cabo este enjuiciamiento lo vamos a impulsar, todos a la vez o uno a uno. Así que lo que te diría es que estamos mucho más cercanos, ya se ha pasado la parte de las audiencias. Por cierto, en San José, Costa Rica, la Comisión Justicia Cuba llevó a cabo una audiencia sobre la injerencia castrista en Nicaragua y con testimonios contundentes de nicaragüenses sobre la participación directa de efectivos castristas en la represión contra el pueblo nicaragüense. Sí, lo vimos y sabemos que ha sido también de un gran impacto, porque bueno, indudablemente esta troika maligna, ¿no?, que está manejada desde La Habana, Cuba, tiene su impacto en la región. Ahora bien, hay algo muy interesante porque siempre hubo la necesidad o el criterio de desplazar a Europa la lucha y la denuncia, mas sin embargo ustedes han concentrado
desde hace tiempo, independientemente de tocar ciertos países europeos, siempre solidarios, en concentrarse más en la región y hasta dónde esa táctica es importante, y yo creo que sí lo es, pero para ustedes que la están llevando adelante. Hemos logrado pasar esto en América Latina, de que era el territorio fuerte, el patio trasero de este régimen, y estamos luchando en América Latina, en los países clave latinoamericanos, y creo que estamos avanzando notablemente. ¿Qué más podemos esperar ahora? ¿Cuál es la nueva agenda? Si se puede saber, ¿qué más podemos? Los cubanos de la isla, Orlando, necesitan saber que tienen quien los defienda en el exterior. Tristemente, Cuba ha sido un país que ha sido abandonado por muchos supuestos hermanos, clase arriba, diría yo, latinoamericana, intelectuales, personalidades de grandes prestigios, hasta donde ese pueblo que está luchando y tratando de abrirse un espacio, que ahora vemos que está más que reprimido, que ha aumentado la represión, que siempre existió, pero ahora está más férrea que nunca, recibe y necesita seguir recibiendo este apoyo del exterior. Bueno, yo te diría, Cari, que también hemos visto el aumento de las protestas, el aumento de la resistencia, por tanto el aumento de la represión. Desde diferentes sectores está aumentando esta resistencia del pueblo cubano. Estamos muy orgullosos de ese incremento. Cada vez que el pueblo cubano recibe un respaldo de verdad desde el exterior, como son las sanciones que ha implementado el presidente Trump, como es levantar el impedimento al título 3, como es esta gestión de justicia a Cuba, cada vez que el pueblo cubano siente ese respaldo, aflora una vez más la resistencia, porque es un pueblo que quiere ser libre. Y en estos 60 años, cada oportunidad que ha tenido de rebelarse se ha revelado y nadie le puede quitar eso al pueblo de Cuba. Entonces, yo te diría que aumenta la represión porque aumenta la resistencia porque hay políticas en el mundo en estos momentos de acoso a ese régimen y vamos a seguir en esa dirección. Bueno, pues Orlando, te doy las gracias. Gracias a ti, Carlos. Sé que tu tiempo ha sido corto, breve. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que hacen todos ustedes en Justicia Cuba, y les deseamos la mejor de la suerte. Que tengas un lindo día. Un abrazo. Tras la noticia, con Cari Roque. Y ya estamos de regreso en nuestra segunda hora de Tras la Noticia para hoy, y estamos comenzándolo con Julio Schilling. Y muy buenas tardes, gracias por estar conmigo aquí en Tras la Noticia. Siempre es un placer, querida Cari. Habíamos hablado, y lo dejamos en el aire por falta de tiempo, de este memorándum de entendimiento para que educadores cubanos vayan a Costa Rica a impartir clases. Caramba, algo huele mal en Costa Rica. Se sabe que la educación en Cuba no es una educación formal, es una educación para formar cuadros comunistas, para formar espías, diplomáticos, jóvenes que van por el mundo entero, el nuevo proyecto del hombre nuevo. Y lo que me extraña es que Costa Rica, un país con tantas libertades, conocido por todos como la Suiza de las Américas, bajo esta nueva administración trate de llevar a su país profesores, educadores cubanos. ¿Cómo lo ves tú? Y te comento que la delegación de Justicia Cuba, uno de los puntos que tocó dentro del marco de la gestión que hicieron en Costa Rica fue ese precisamente, y hay miembros, diputados de los partidos de oposición que no están de acuerdo. Dame tu visión de esto. ¿Por qué esta corriente de simpatía del nuevo presidente de Costa Rica? Mira, primero tenemos que entender de que esto realmente es algo trágico para la democracia continental. Primero porque Costa Rica emblemáticamente es un país que insigne
en la representación de la democracia a través de muchísimos años. Ha tenido logros extraordinarios precisamente en muchos terrenos. Casualmente en la educación es uno de ellos. De manera de que Costa Rica no tiene absolutamente nada que aprender de Cuba comunista. Segundo, la educación en cualquier sociedad que carece de la libertad no tiene el mismo valor. Hay que, quien no crea eso, quien piense que puede coexistir un sistema de educación de calidad dentro de un régimen dictatorial de dominación totalitario, que está abrazado a principios ideológicos, donde todo se politiza, pues no está siendo sincero o está siendo fanatizado en su visión, porque la educación sirve los propósitos políticos en un régimen totalitario como el cubano. Entonces, aquí estamos equiparando una democracia, una sociedad abierta, libre, donde el sistema de educación abarca diversidad, abarca criterios diferentes. Completamente lo contrario a lo que ocurre en Cuba comunista. O sea, incluso al detrimento del progreso de la educación, hemos visto cómo en el campo de la medicina la información que se ha otorgado está más limitada si tiene y cuenta que se le va a beneficiar de alguna manera ciertos avances en las sociedades abiertas y capitalistas. Entonces, la educación se compromete y se pone en segunda línea, o sea, lo que es la formación y la calidad a los propósitos políticos. O sea, que de entrada tenemos que entender que basado en eso, la educación en Cuba comunista es deficiente porque carece del espacio de libertad para realmente, y esto es en todos los entornos de la educación, y mientras más se avanza, pues más difícil es por el acceso a la libre información, la libre discusión, y que los estudiantes y los profesores se sientan con el espacio de libertad lo suficientemente abierto como para de pronto no correr riesgo, que esto lo hemos visto, como estudiantes pierden su capacidad de seguir en la formación educacional por una expresión contestataria al régimen, profesores que son separados de su puesto por expresiones contrarias al régimen, y cuando digo contrario estamos hablando mínimamente, no estamos hablando de personas que militan, ¿no es verdad?, en las fuerzas de la oposición, no, por meras expresiones que el régimen considera imprudente, son separados de sus puestos. Entonces, en ese entorno no hay libre discusión, y eso es un ingrediente necesario, particularmente cuando estamos hablando de la educación post ya a nivel universitario. Pero mira, hay dos cosas que quería, perdón que te interrumpa, siguiendo tu línea de pensamiento. Recordemos cuando Vecino Alegrete era ministro de Educación Superior, que dijo muy claramente que las universidades eran para los revolucionarios. Correcto. Ese es un punto. Segundo punto, hablábamos hace unos días precisamente sobre este tema que me ha llamado tanto la atención y me ha sorprendido a esta altura del tiempo en que la región despierta del adoctrinamiento, de la penetración castrista en diversos países de América Latina. Esta actitud del presidente de Costa Rica, y hablando de la educación, me decían algunos jóvenes que habían estudiado con el régimen, Cari, y de gratuita nada, teníamos que trabajar en el campo, teníamos que ir a las EFEC, y teníamos a veces que pasando un sueño terrible de apenas haber dormido, tratar de tener el rendimiento para poder continuar el estudio. Entonces, basándome en esto, hay una desinformación por parte de este nuevo gobierno, o hay simpatías que quizás provengan de su tiempo, en que tengo entendido en que él participó en algunas reuniones del Foro de Sao Paulo. Mira, la desinformación, como tú bien señalas, ha sido y sigue siendo
uno de los mecanismos más que más frutos le han rendido al comunismo, primero con la Unión Soviética y después en su nueva versión. Sobre la cuestión de, bueno, una educación gratuita, bueno, eso suena muy bonito. Educación pública existe en gran parte del mundo, particularmente el mundo existía en la Cuba republicana y era muy buena. Correcto. Entonces, el decir, bueno, en un país que se paga en una remuneración casi esclava, pues bueno, decir que es gratis, el costo de la educación se la están traspasando en la miseria que pagan. En democracias europeas, por ejemplo, bueno, tienen niveles de impuestos altos, que así es como se cubre. Y como tú bien señalas, en Cuba republicana existían los mecanismos para poder usar la educación gratuita, pública, de alta calidad, como las estadísticas demuestran. Esto ha sido parte de la gran mentira de desinformar y tristemente existen los papagayos que repiten por ignorancia o por apego ideológico al castrocomunismo. Pero tú tocaste ese punto que es muy importante destacar, Cari, del Foro de Sao Paulo y el cambio metodológico que ocurrió a partir de ahí de subvertir el orden. O sea, al caerse el comunismo soviético y al abandonarse la guerra armada, la vía armada subversiva en los campos para llegar al poder en el hemisferio occidental, pues entonces ya al no tener ese dinero se adoptó gran parte de las enseñanzas y los principios del comunista italiano Antonio Gramsci, de los comunistas alemanes del Colegio de Frankfurt, que enfatizaban en la cultura, que enfatizaban en, dentro de las instituciones democráticas, subvertirlas, llegar al poder y después perpetuarse. Y lo hemos visto, y lamentablemente lo han logrado con más éxito que cuando utilizaban la metodología de la lucha armada. Venezuela, Nicaragua, Bolivia son ejemplos de eso. Gracias a Dios, Brasil se escapó porque nunca fue penetrada las Fuerzas Armadas, que eso es uno de los pasos instrumental para lograr ese tipo de comunicación. Nunca fueron penetrados, en parte el presidente que hoy está en Brasilia fue parte de ese equipo que resistió y presentó un frente a esa ofensiva para coaptar las Fuerzas Armadas en Brasil. Pero la educación y la cultura que emana en muy importante medida de la educación, se ha visto como un instrumento sumamente importante en el formulario que surge del modelo del Foro de Sao Paulo para llegar al poder. Entonces, lo que estamos viendo en Costa Rica es este intento, este memorando de desentendimiento, porque realmente se está desentendiendo la razón y lo que es el apego a la democracia, en efecto obedece a esa estrategia. Es un paso lógico porque Costa Rica es el pilar en Centroamérica de la democracia. Si logran comunizar a Costa Rica, pues Centroamérica cae, porque es realmente el modelo. Lo están haciendo desde adentro, y qué mejor vía que precisamente de esta vía. Y aquí vemos el mismo lenguaje que han tratado, por ejemplo, con los Estados Unidos, con el presidente Obama, pues reestablece las relaciones, intercambio cultural, no era aquí es el intercambio educacional, pero sabemos que el intercambio es solo de una vía. O sea, profesores costarricenses no van a poder ir a la Universidad de La Habana y plantear temas de democracia, principios y valores de sociedades abiertas. Eso no existe. O sea, aquí el intercambio se entiende como un intercambio de una vía de adoctrinamiento y propaganda de Cuba comunista, en este caso hacia Costa Rica, sin ningún tipo de reciprocidad en extender el terreno. Eso queda claro. Ahora, que hayan personas en Costa Rica que se estén prestando a esto, porque sin duda, y estamos viendo, gracias a Dios, mucha oposición dentro de la clase política costarricense. Los cubanos exiliados han presentado una muy buena conexión y haciendo una muy buena campaña y efectivo para
elevar la conciencia en Costa Rica acerca de los peligros de este tipo de entendimiento, entre comillas, que no es nada más que la apertura para lanzar un frente de operación castrocomunista dentro de la democracia costarricense. Bueno, pues Julio, te doy las gracias por este análisis. Es bueno que se sepa, ¿no? Que también estudian, pero tienen que pagar con mano de obra esclava en distintos países del mundo, tanto médicos como deportistas. Ahora son maestros, porque esto no es solidaridad. Aquí tiene que haber un buen pago por detrás, del cual no se ha hablado todavía, pero seguiremos tras la noticia. Te doy las gracias, Julio. Un placer siempre. Por haber estado con nosotros